Un feliz sábado. Es para mí un privilegio, hermanos, el poder estar acá, parado frente a ustedes y poder presentar la palabra del Señor. Es una bendición que la iglesia esté abierta nuevamente, y más aún cuando nos enteramos de que los hermanos que fueron afectados por el virus lo superaron, y eso nos alegra y alabamos el nombre de nuestro Dios. Saben, hermanos, que hemos estado hablando últimamente, los últimos 10 meses, acerca de la epidemia. Yo recuerdo un poquito hacia atrás, ¿no? Un año atrás todavía no escuchábamos, no rodaban tantos videos por esta época en el 2020. Quizás fue por ahí a fines del mes de enero, donde se empezaban a hablar acerca del virus ya en Wuhan. Pero mucha gente decía, no pasa nada, es solamente un virus normal. Probablemente se quede allá como pasó con el ébola, con el H1N1. Aparte de eso hay un océano de por medio. Pero mis hermanos, llegó. Y cuando surge eso, mis hermanos, siempre hay dos preguntas que por lo general la gente se hace. Y es de carácter general, y eso yo lo escuchaba y decía, ¿cómo pudo ser que nuestra vida cambiara de una forma tan brusca, tan radical, en tan poco tiempo? No es que hace 10 años, mis hermanos, la vida era mejor, ¿sabe? No es que era perfecta, pero se desarrollaba con bastante normalidad. Íbamos donde queríamos y no habían tantas restricciones. Pero habían altos y bajos, es verdad. Pero ahora muchas cosas realmente han cambiado, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en muchas partes del mundo. Y la segunda pregunta es de carácter un poquito más personal. Y es esa pregunta que nos hacemos nosotros los cristianos. Cuando estas cosas ocurren, hermanos, de manera tan severa, tan radical, o como un actor diría, ¿qué hacer cuando nuestras aguas se tornan amargas? Ese es el título de la reflexión de esta mañana. Este actor, cuyo nombre es Frederick Mayer, tiene una cita que da algo en qué pensar. Él dice que nuestras alegrías y nuestras tristezas viajan por caminos muy cercanos. Y él hace alusión a una historia que sucedió con el pueblo de Israel. Dice, en un momento estamos desentonando el cántico de victoria a orillas del Mar Rojo, cuando de repente nos encontramos frente a las aguas amargas de Mara. Estas aguas, dice él, pueden simbolizar las aguas del dolor, de la enfermedad, de la pérdida del trabajo, de la desilusión, etcétera, etcétera. Y mis hermanos, Mayer tenía mucha razón. Les invito a que busquen en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 15 del Éxodo, nosotros encontramos ahí a Moisés y al pueblo entonando un cántico de victoria. Después de que Dios obrara ese portentoso milagro de dividir el Mar Rojo en dos grandes cortinas para que el pueblo de Israel pasase en seco, y después que el ejército egipcio ingresa, ellos fueran destruidos. El resultado, mis hermanos, fue una gran victoria para el pueblo de Israel, pero especialmente una gran victoria para Dios, porque en ese momento el pueblo hebreo reconocía a Dios como soberano. Pero cuando llegamos al versículo 22 del libro del capítulo 15, el versículo 22, nosotros encontramos ahí de que la cita de Mayer hace sentido.
Dice que el versículo 22 dice que solo 3 días habían pasado desde que entonaron el cántico de victoria, celebrando el cruce del Mar Rojo en seco, pero dice que teniendo sed no encontraban agua. Pero el versículo 23 dice que llegaron a un lugar llamado Mara, donde teniendo sed quisieron tomar agua y no pudieron. ¿Por qué qué? Porque las aguas eran amargas. Qué desilusión para el pueblo. El líquido vital que tanto buscaban y esperaban encontrar no podía solucionar su problema. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Igual como lo hacía en el pasado, era su costumbre, murmuró como siempre lo hacían. Y le dicen a Moisés, el versículo 24, ¿qué hemos de beber? Y es aquí donde prácticamente surge la respuesta a la segunda pregunta que por lo general nos hacemos cuando llegan situaciones difíciles. ¿Qué hacer o qué hacemos los cristianos cuando se presentan crisis? La respuesta está en el versículo 25. Entonces Moisés clamó a Jehová. Hermanos, ¿qué hacer? Cuando nuestras aguas que eran dulces se tornan amargas. ¿Qué hacer cuando nuestra vida cambia? Cuando ahora, mis hermanos, no solo está en peligro el trabajo, que es la fuente del sustento de nuestra familia, sino que incluso está en peligro nuestra salud y la vida misma. Ustedes saben las estadísticas recientes de los decesos en algunos estados de acá de la nación por causa del COVID-19, sin contar, mis hermanos, aquellos que tienen de una forma indirecta por esto mismo, personas muriendo. Bueno, mientras algunos critican y dicen el por qué y dónde está Dios y preguntas similares, el versículo 25 dice que Moisés clamó al Señor. En otras palabras, Moisés, mis hermanos, llevó el problema al que ya le había demostrado que tenía solución, el que le había demostrado que tenía respuesta para el problema. Y esta es una especulación mía. ¿Qué ideas estarían pasando por la mente de Moisés cuando oró al Señor? Ya Moisés había sido testigo del poder de Dios. No en una ocasión, ya en varias ocasiones. Probablemente Moisés creía que el Señor haría un milagro grandioso, al estilo de los milagros que había presenciado en Egipto, o justamente antes de cruzar el Mar Rojo. Pero hermanos, Dios tenía un recurso que ni siquiera Moisés imaginó. El versículo 25 dice, y Jehová le mostró ¿qué cosa? Un árbol. Lo echó en las aguas y yo me imagino el pueblo, hermanos. ¿Qué podrá haber pensado? Si las aguas estaban amargas, ahora están ¿qué? Están sucias. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Y las aguas, dice, se endulzaron. Gloria a Dios. ¿Qué utilizó Dios? Un elemento ordinario de la naturaleza. El Señor lo usa para endulzar las aguas y así salvar la vida de todo un pueblo. Hay una cita en el Deseado de todas las gentes, en la página 297. Dice, en toda dificultad, Dios tiene un camino preparado para traer alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales, ¿qué cosa? No sabemos nada. ¿Cuántas maneras? Bueno, dice 1000. Pero esa es una forma figurada para decir que los recursos de Dios son ilimitados, que los recursos de Dios son infinitos. Es decir, tiene uno para cada dificultad. Y si la dificultad es de magnitud como la que estamos viviendo ahora mismo, hermanos,
Dios sabrá qué recurso usar. ¿Cuál sería entonces nuestra primera lección? Que Dios es soberano, que tiene infinito poder y que Él decide de acuerdo a su voluntad qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero lo importante es que tiene solución para cada uno o para cada caso, no importa cuán difícil sea. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que esta pandemia, Dios puede, si Él lo deseara, acabar con ella en un instante. Pero por alguna razón no lo hace. Mientras tanto, hemos de creer que así como obró en el pasado en favor de su pueblo, Él lo hará en el presente. O mejor dicho, Él lo está haciendo ya. Que lo percibamos o no es otra cosa, mis hermanos. Pues Dios es soberano y puede estar obrando su voluntad a su manera. Pero hay otra circunstancia y esta es la experiencia de nuestro amado Señor Jesús. Y ustedes podrán decir, ¿será que en algún momento las aguas del Señor Jesús se tornaron amargas? Sí. Y es en la semana de su crucifixión. Es cuando sus aguas se tornaron muy amargas. Vamos al libro del Juan, donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Capítulo de Juan, el capítulo 16. Juan 16, y vamos a estar ahí en el versículo 32 y 33. Ahí encontramos a Jesús caminando al Getsemaní. Y es ahí donde sus aguas se van a empezar a tornar amargas, a punto de que el Señor va a sudar gotas de sangre. El versículo 32 dice, he aquí la hora viene y ha llegado ya. En repetidas ocasiones, mis hermanos, ustedes te recuerdan en los evangelios que el Señor dice, mi hora no ha llegado. Y yo recuerdo la primera cuando en las bodas de Caná, él asistió junto con su madre y hubo ahí un pequeño, vamos a decir algo que no se estaba llevando normal. Se había acabado el vino. Y la mamá le dice, mira, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿todavía qué cosa? No es mi tiempo. De otras palabras, no ha llegado mi hora. Bueno, mis hermanos, Él está diciendo acá, y cambia el contenido prácticamente cuando Él dice, mi hora viene y ha llegado ya. Pero ha llegado, ¿qué hora? ¿A qué hora Él se está refiriendo? Bueno, la hora en que Él sería entregado. Y sin poner resistencia va a ser objeto de toda crueldad que la mente humana pueda concebir. Pero Él dice algo que podríamos considerar nuestra segunda lección esta mañana. El versículo 32 dice, ustedes me van a dejar solo. ¿Pero qué cosa? Pero no estoy solo. Usted y yo quizá no podríamos decir eso, dependiendo de cuál sea nuestra relación con nuestro Dios. Jesús decía esto, mis hermanos, ¿cómo es eso? Que lo van a dejar solo, pero no estoy solo. Y la explicación está justo después, en el mismo versículo 22. Porque el Padre estará, ¿qué cosa? Estará conmigo. Y esta, mis hermanos, es la segunda lección. Hermanos, el Señor sabe lo que le esperaba. No era sorpresa para Él. Él estaba diciendo, parecerá que voy a estar solo, pero no lo voy a estar. El deseado de toda la gente no lo vamos a leer, pero si ustedes quieren ir cuando tengan tiempo en la página 702, la hermana White explica mucho esto, donde dice de que Dios nunca lo dejó solo. Dios estuvo con él
Sencillamente el ser humano no lo pudo percibir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no se manifestó. Pero nuestro Dios estuvo con nuestro amado Cristo Jesús. Y Cristo Jesús aprendió, mis hermanos, a estar en comunión con su Padre. Y Él sabía que nunca iba a estar solo. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos aprender. ¿Cuál es la segunda lección? Que no estamos solos. La lección es muy sencilla, aunque muchas veces un poquito difícil de explicar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para muchos de nosotros, cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos todo lo que necesitamos, es cuando creemos que Dios está con nosotros. Pero cuando las aguas se tornan amargas, nos sentimos solos y tristemente algunas veces cuestionamos hasta dónde llega el amor de Dios. Ojalá no olvidemos, sin importar las circunstancias en que nos encontremos, que no estamos solos, pues el Señor está con nosotros. Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Saben, hermanos, este versículo a veces uno tiene que salir a hacer las cosas cotidianas, de rutina, pero ir a veces al taller de peluquería, mis hermanos, da un poquito de, quizás no miedo, de temor de que el enemigo invisible puede estar ahí y no sabemos qué daño nos puede hacer cuando vamos al supermercado. Pero, mis hermanos, ojalá no olvidemos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios estará con nosotros. Así que, mis hermanos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, creámoslo. Pero hay una tercera lección. Y qué bueno que el Señor Jesús dijera estas palabras antes de su Getsemaní. El versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí me voy a detener un poquito. Hay dos cosas importantes acá en este versículo. El hecho de ser cristianos no nos deja excepto de que tengamos que enfrentar tribulaciones. Más claro no puede ser. Le tocó al siervo Job, y nosotros sabemos quién era Job. Le tocó a aquel fiel amigo de Jesús, a Lázaro. Pero, mis hermanos, viene la parte más importante, y es una recomendación que nuestro amado Jesús nos hace en el versículo 33. Dice: saberán que habrán tribulaciones. Están en este mundo, y en este mundo van a venir pandemias. Pero Él dice: ¿qué cosa? Confiad. ¿Por qué hemos de confiar? Porque Él dice: ya venció. Él no dice: porque yo venceré. Si ustedes se dan cuenta la parte ahí del versículo, Jesús todavía no había llegado al Getsemaní, mucho menos al Calvario, y Él está diciendo: yo he vencido. Como si el evento ya había ocurrido. Hermanos, Jesús le está diciendo a sus discípulos, al igual que a usted y a mí en esta mañana: el mundo podrá cometer contra ti grandes clases de injusticias, toda clase de maldad, pero recuerden que yo prevalecí. Y si ustedes confían en mí, no importa cuál sean las circunstancias, ustedes también van a prevalecer. Ustedes también van a vencer. ¿Cuál es entonces nuestra tercera lección para esta mañana? Que hemos de confiar. Cuando lleguen las tribulaciones, hermanos, cuando las aguas se tornen amargas, uno por lo general se tiende a preguntar: ¿por qué el dolor?
¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Yo quisiera dejarles con ustedes un artículo que escribió en el 2009 William Stant. William Stant él falleció en el 2011, 2 años después de que escribiera este artículo. Él era doctor en leyes y profesor de la Universidad de Harvard. Y él en ese artículo habla de 3 grandes dones de Dios. No vamos a hablar de ellos, sencillamente vamos a tocar un puntito, porque él dice que nosotros cuando enfrentemos situaciones donde creemos que Dios nos ha dado la espalda, no deberíamos de hacer ese tipo de preguntas. Él dice, por lo regular, Dios no remueve las maldiciones de este mundo, en cambio, ¿qué? Las redime. En otras palabras, lo que él está diciendo es, cuando los momentos difíciles lleguen, más bien piensa cómo Dios, en su gran amor, puede usar una enfermedad, una tribulación, una prueba difícil, para transformarla, él dijo, para redimirla, y que de eso tan malo pueda resultar algo muy bueno. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, tenemos la historia de José. Mis hermanos, José sufrió 2 terribles injusticias. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Encima de eso, a unos desconocidos, como si fuera una mercancía barata. La pregunta es, ¿pudo impedir Dios de que eso ocurriera? Y ustedes podrán decir, sí, lo pudo haber impedido más, sin embargo, Dios no lo hizo. Ya José empezaba a tomar aguas dulces de la vida. Ya sabemos la historia. Pero mis hermanos, justamente llega la segunda injusticia. Y es ya cuando José prácticamente tenía una vida bastante estable. Entonces la esposa de su jefe, nada más que el jefe, el capitán de la guardia de Egipto, lo acosa ¿de qué? De acoso sexual. Yo diría que no era acoso, esto prácticamente era un crimen sexual de lo que lo estaban acusando. Otra gran injusticia, pues era ella quien lo provocaba, era ella quien lo acosaba. Y la pregunta entonces es, ¿pudo evitar Dios de que esa injusticia ocurriera? Y de nuevo la respuesta es sí, Él pudo, mas sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Nosotros conocemos la historia. Porque Dios necesitaba un representante, un testigo suyo en Egipto, para que cuando los años de hambre llegasen, ese testigo suyo fuera usado de una manera providencial, para que todo un pueblo, los hebreos, fueran alimentados y no murieran de hambre. Hermanos, Dios puede evitar las injusticias, las calamidades, las tribulaciones, pero a veces no lo hace, porque tiene algo mejor, que tú y yo quizás no lo sabemos. Y podrían haber muchas cosas que quizás no sabemos. Por ejemplo, si este virus, como dijo el líder de los Estados Unidos, tendremos que aprender a vivir con él, o va a desaparecer. No lo sabemos. Pero sí, mis hermanos, escuchen esto. Y esto lo leí en un folleto de menores de escuela sabática, donde dice, no permitamos que lo que no sabemos nos confunda acerca de lo que sí sabemos. ¿Entienden esto? No permitamos que lo que no sabemos nos confunda acerca de lo que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sí sabemos? Hermanos, al menos hemos dicho 3 o 4 cosas en esta mañana. Vamos a ir cerrando. Y lo dijo nuestro amado Jesús, en el mundo ¿qué cosa tendréis? Aflicción. Él lo dijo. No debe sorprendernos, mis hermanos, eso lo sabemos. Pero aprendimos de que en los momentos más difíciles tenemos un Dios que es soberano,
que no importa cuál sea el problema, Dios tiene un camino preparado para traer alivio. Él tiene, dice, 1000 maneras para proveernos de todo lo que necesitamos. La tercera cosa o la segunda cosa que sabemos es que no estamos solos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. No te dejaré solo. Mis hermanos, la última es que hemos de confiar. Que así como Él venció porque tenía esa relación con su Padre, nosotros también venceremos, prevaleceremos. Vivimos en un mundo de maldad, de enfermedades, de problemas, pero mis hermanos, confiemos en nuestro amado Jesús. Acerquémonos a Él, mantengamos esa relación estrecha con Él para que podamos reconocer de que realmente no estamos solos. De que si, mis hermanos, las cosas no van o no suceden como quizás lo planificamos, no tratemos de discutir, no tratemos de preguntar el por qué como la mayoría de la gente lo hace, sino que podamos decir que de esta relación, de esta situación difícil, Dios tiene algo bueno para nosotros. Y si lo mejor que hay para nosotros, mis hermanos, es establecer esa relación, ese vínculo estrecho con Él, es lo que más necesitamos. Y es realmente de lo que deberíamos de preocuparnos cada día. Pero hay algo más, mis hermanos, que sabemos y que no he mencionado todavía. Este mundo tendrá un final feliz. Al igual que la historia de José tendrá un final feliz, aunque no lo percibamos ahora mismo. Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 4, vamos a dejar el 5, lo vamos a omitir, pero vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, versos 4 y el verso 6. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, si ahora tus aguas se han tornado amargas, piensa que esto pronto llegará a su final. Y el final no puede ser más feliz. Habrá esa gran reunión con los santos de todas las edades. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero hemos estado hablando acerca de aguas amargas. Quiero que leamos, mis hermanos, el versículo 6, donde dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Mis hermanos, ahí habrá suficiente agua. Pero no son aguas amargas, sino aguas de esas que saltan para vida eterna. Que Dios nos ayude y que por su gracia y por su misericordia nosotros podamos enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier disolución, teniendo la seguridad de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga.